Hola chicos, yo soy Neko y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a recuperar un poco el tema de hace semana y media, que hice el vídeo con Pablo de política y bueno, han sido ya los debates y hay temas que no se han tratado en los debates, así que bueno, los voy a explicar un poco. Y bueno, sobre todo os voy a contar algunas mentiras de ciertos partidos políticos y os voy a comentar también qué dicen de ciertos aspectos, ¿vale? Antes de todo, quiero decirles que es súper importante ir a votar este domingo 28 porque son unas elecciones que significan mucho para este país, para España, y que tiene muchísimo que ver con el futuro que vamos a llevar adelante. Es decir, o nos acercamos a Europa o nos alejamos un poquito más. Derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. En los derechos LGTBI aparece Vox haciendo una ley orgánica de protección de la familia natural. Tócate las pelotas, ni más ni menos. El PSOE nos dice: aprobar una ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Garantizaremos el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida sin discriminación alguna por motivos de orientación sexual y estado civil. Además, Unidas Podemos nos dice: protocolos obligatorios contra las violencias machista y de LGTBI-fobia y ampliar los derechos de personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. Ciudadanos solo nos dice blindar el matrimonio entre personas LGTBI. Y el PP no hace mención alguna a este colectivo en todo su programa político. Bueno, pasamos al derecho de las mujeres, ¿vale? Vox no reconoce el aborto como un derecho. Además, quiere quitar de la sanidad pública aquellas intervenciones que son ajenas a la salud. Como si, por ejemplo, el cambio de sexo no fuera salud. Porque recordemos que esas personas que se cambian de sexo son porque no coincide su género con su sexo, ¿vale? Y esto no es porque ella sea un capricho o un lujo, como ya he escuchado por ahí. No, esto es algo muy importante que tiene que ver con la salud y es un problema psicológico para ellos. Lo único que veo bien de Vox para la sanidad es vacunas obligatorias y gratuitas. Fin, ya está. El resto, mierda pura. Aparte, se quiere volver a la ley del aborto de 1985 y Ciudadanos reconoció haber despedido a una mujer de su partido político por quedarse embarazada. Vamos con la educación. Digamos que la educación es la base de todo, ¿vale? En la educación pues aprende el respeto, la convivencia y todo. Bueno, pues aquí aparece Vox. Vox nos dice: vamos a instaurar un PIN parental para que los padres decidan qué le vamos a dar a los niños. Es decir, cambio climático. Pues como los padres no creen a lo mejor en cambio climático, al niño no le vamos a dar cambio climático. Feminismo. Como los padres no creen en el feminismo, no les vamos a dar feminismo. Supuestamente mucha gente, como cuando se le habla de homosexualidad a los niños, se vuelven homosexuales, pues claro, pues pues no le vamos a dar qué son los homosexuales y por qué son personas normales. No, porque ellos también dicen que los homosexuales se pueden curar. Ole, con dos cojones. Y bueno, otro tema de Vox es, que de hecho lo podéis buscar, Vox votó en contra de las matrículas gratuitas en las universidades. Luego el programa del PP pues promueve en conjunción la pública, la concertada y la privada. Y Ciudadanos dice pues que la concertada tiene que ser gratuita, tócate los cojones. Gratuita la pública, el resto de la gente que paga. Yo quitaba la concertada y dejaba la pública y la privada, pero bueno, esto ya son cosas mías. Y ya nos metemos en lo que nos dice PSOE. La educación en valores, orientadas a dar a conocer a los más jóvenes el contenido del derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Lo que os he dicho antes, valores. Valores que se enseñan desde la educación. Porque cuando somos mayores, nos llevamos todo lo que hemos aprendido de niños. Y si a nosotros no nos enseñan de pequeños que hay que respetar a todos, no vamos a respetar a nadie. Además dicen que las primeras matrículas en universidades han de ser gratuitas y Unidas Podemos dice que las matrículas en las universidades han de ser gratuitas. Vale, nos metemos en sanidad y aquí voy a hechos. Porque PP y Ciudadanos vetaron la implantación de una técnica pionera en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid contra el cáncer. Aquí estamos hablando de dos partidos políticos que nos quitan de la sanidad pública una técnica pionera para la cura del cáncer y nos la meten en la sanidad privada. Y luego nos están diciendo que sí, que viva lo público. Lo hemos pillado. Además, tenemos que tener en cuenta que en España un 28% de la financiación sanitaria va a la sanidad privada. Un 28% del presupuesto sanitario a la privada. En serio. Aquí hay algo que no está bien. De la caza, Vox nos dice, os leo:
Se protegerá la caza como actividad necesaria y tradicional del mundo rural, conservación de la fauna y los espacios naturales. La caza no protege ningún espacio natural, esto ya os lo digo yo. Bueno, esto ya lo dijeron hace unas cuantas semanas y la gente de algunos pueblos salió diciendo que para ellos la caza no significa nada en su vida diaria. Un espacio natural no se conserva mediante la caza, se conserva mediante el ecosistema, cuidando ese ecosistema que está ahí y que las especies interactúen entre sí. Hay un problema aquí en España, que es que han desaparecido dos de los grandes depredadores, que es el lince y el lobo. Cuando hablamos de que hay plagas de conejos es porque a lo mejor nos está faltando el lince. Y nos estamos cargando el lince en vez de dejarlo que vuelva a resurgir y que el lince se cargue a los conejitos. ¿Qué pasa que nos interesa? Nos interesa la caza. Entonces, ¿qué hacemos? Cargarnos al lince y cargarnos al conejo. ¿Y por qué no los dejamos vivir en paz? Eso es cuidar el ecosistema. Además, en España hay otro problema, que es que no hay estudios sobre las especies para decir si está permitido o no cazar. Aquí se permite y ya está. Pero a lo mejor nos estamos cargando una especie que tiene muy pocos especímenes en España. Seguimos, medio ambiente y cambio climático. Esto ya os lo dije el otro día. Vox propone liberalizar el suelo, es decir, convertir en suelo apto para urbanizar todo aquel suelo que no esté debidamente justificado para su protección. No, de verdad, porque volvemos a lo mismo, tenemos que conservar el ecosistema, tenemos que conservar el planeta, no hay un planeta B, señores. Además, España firmó en 2016 el Acuerdo de París. El Acuerdo de París por el que en el año 2040 no debe haber coches de combustión ni híbridos. Y en el año 2030 debe ser prohibida su venta. Teniendo en cuenta esto, nos plantamos en que el PP hace un mix energético y no prohíbe finalmente los coches de combustión. ¿Qué pasa si no si no cumplimos el Acuerdo de París? Multitas para España. Vox solo dice que España necesita una autosuficiencia energética, pero no dice con qué tipo de energías, vamos, que puede ser hasta con las nucleares. El PSOE nos dice que aboga por las energías renovables, cierre de nucleares y de centrales térmicas, y una estrategia para la movilidad sostenible. Además, Unidas Podemos nos dice una cantidad de cosas que son muy interesantes y que son muy importantes para España. Que son, frenar la desertificación, algo muy importante para los ecosistemas en España. Plan hidrológico forestal, potenciar la biodiversidad. 100% de renovables en el año 2040. Gestión pública de las hidroeléctricas. Empresa de energía pública. 500.000 viviendas al año modificadas para la eficiencia energética. Y ayudas a la compra para los vehículos alternativos. Esto, señores, es lo que hace de España un país verde que se acerca a Europa y que tiene una autosuficiencia energética. Para los que no os hayáis leído el programa electoral de Vox, no tiene ni medidas contra el cambio climático ni una hoja de ruta. Seguimos. Europa. Todos los partidos pretenden seguir en Europa con todo lo que eso conlleva, con ayudas que obviamente recibimos de Europa, que somos uno de los países que más ayudas recibimos de Europa, pero nos plantamos con que Vox nos propone eliminar el espacio Schengen de España. Para los que no sepáis qué es el espacio Schengen, es un acuerdo firmado por países europeos, incluido también Suiza y Noruega, en los cuales se liberan las fronteras. Es decir, que dentro de Europa no hay controles en las fronteras, ¿vale? Tú te puedes ir a Portugal, te puedes ir a Francia, te puedes ir por cualquier país europeo que no vas a tener controles en las fronteras. Además, bueno, pues abogan un par de partidos por el artículo 155 permanente. ¿Vosotros creéis de verdad que el artículo 155 va a ayudar a algo? Ya os digo yo a vosotros que no. Esto se trata de... Me callo y te quieres callar. Esto se trata de diálogo. No se trata de imponer la fuerza. Se trata de dialogar. Gasto social. Aquí entramos a otra cosa que podéis volver a ver. Pablo Casado dijo que si él gobernaba iba a haber un gran recorte social. ¿De verdad creemos que el recorte social es necesario en España? ¿O hay que subir impuestos a aquellas grandes empresas y a los de las grandes fortunas? Pregunto. Volvemos a hablar de aquello del salario mínimo interprofesional. Este año se ha subido a 900 euros. PSOE propone volver a subirlo. Unidas Podemos propone subirlo a 1200. Mientras que PP propone bajarlo a 850. Bueno, para algunos que lo sabéis y otros que no lo sabéis, sabéis que en Andalucía ahora mismo está gobernando Vox, PP y Ciudadanos. Una de las medidas es revertir la subida del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Este impuesto es para las rentas altas. No es para aquellos que tanto dice Vox defender. Este es un impuesto para
ricos más que para pobres. Y esto es algo que dijo Vox para aquellos andaluces de extrema necesidad que tanto dice defender. ¿Qué nos dicen en tema de infraestructuras? El PP nos dice la extensión de cercanías, alta velocidad, altas prestaciones y red transeuropea de transporte, además de unas cuantas carreteras que, bueno, lo podéis mirar. Además también nos dice, pues bueno, puntos de carga eléctrica y gas para automóviles. Esto está bien. PSOE nos dice que tienen un plan estratégico de apoyo integral para la automoción hasta el año 2025. Algo muy bueno, ya que tenemos que hacer una transición energética y convertir el automovilismo en España hacia el sector energético de la electricidad y el hidrógeno, y que en el año 2030 hay un 74% de energías renovables. Unidas Podemos nos propone mejorar la red de cercanías y media distancia, ya no tanto el AVE, mejorar una red de carga para los vehículos eléctricos y frenar la concesión de las autopistas a grandes empresas. Recordemos que Vox solo nos decía que había que combatir las desigualdades, pero no nos decía ni cómo, ni cuándo, ni por qué. El Ciudadanos, pues, al igual que el PP, nos propone una extensión de la red de cercanías, alta velocidad y de carreteras. En lo que nos lleva a la corrupción, tenemos que decir que todos los partidos políticos tienen una hoja de ruta para la corrupción, a excepción de Vox y a excepción del PP, que ni siquiera la menciona. Hablando de corrupción, tengo que decir, para quien no lo sepa, que Albert Rivera ha sido llamado a testificar por la financiación ilegal de Ciudadanos. En tema de corrupción, el único partido que no está judicializado es Unidas Podemos. ¡Bum! Nos ha explotado la cabeza. España como Estado laico. No sé si sabéis que España es un Estado laico, en el cual ninguna religión debe prevalecer por encima de otras. Aquí o le damos todo a todas las religiones o le damos nada a ninguna. El Islam puede estar aquí perfectamente. Si me dijerais que estamos en un Estado católico, pues bueno, pues todavía. Meteros esto en la cabeza. Ninguna religión debe prevalecer por encima de otras. Aquí o todos o ninguno. Y finalmente, pues lo que os he dicho antes del tema de Vox, pues os voy a leer aquí todo lo que tengo apuntadito, ¿vale? Hace unas semanas Vox se hizo pasar por señores maltratados llamando al número de emergencias al 016. ¿Qué pasa? Que esto está penado por el Código Penal en el artículo 561. Ha habido muchas personas a las que ya han detenido por estas prácticas. Seguimos. El jefe de Vox en Las Palmas, José Luis Moyano, ha sido investigado por estafa a una comunidad de apartamentos turísticos. Seguimos. El líder de Vox en Lleida, detenido por delitos sexuales contra menores. Seguimos. Expresidente de Vox en Granada, juzgado por estafa continuada y apropiación indebida. Seguimos. Administrador de Vox, condenado por irregularidades contables. Seguimos. Aquel bulo que dijo Vox sobre el día del 8M, de una paliza de feministas radicales a 3 chavalas en Sonservera. Mentira. Miente Vox y lo dijo la Guardia Civil. No ha habido ninguna paliza de feministas radicales a ninguna chavala. Otra frase que dijo Javier Ortega fue, os voy a dejar el vídeo, personas que fueron fusiladas en una guerra, pero sin odio, con amor, pim pim, tócate las narices. ¿Qué daño hace una cruz que lleva años y años y años recordando hechos tristes, sí, personas que fueron fusiladas en una guerra, pero sin odio, con amor? Y bueno, otra cosa que propone Vox es la mili obligatoria. Y esto nos lo está proponiendo un hombre que se escaqueó de hacerla. O sea, me estás diciendo que un partido político que quiere hacer de la mili obligatoria tiene a un presidente que se escaqueó de hacer la mili. No concuerda. Os voy a contar 4 mentiras del trifachito, ¿vale? Aquí se ha hablado mucho de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han pactado con los independentistas. Bien, pues no han sido los únicos. El PP sacó adelante el año pasado los presupuestos gracias a Coalición Canaria y al PNV. Esto es alta política, a lo que ahora llaman alta traición a España. Además, las iniciativas del alcalde del PP en Victoria, que es Javier Maroto, salieron gracias a Bildu, a que se pactaron con Bildu. Os leo palabras textuales. He aceptado propuestas de PNV, PSE y Bildu. Hay que buscar consensos con todos. Los políticos que no entiendan en este momento la necesidad de abrir puentes, que solo se puede ser útil en la política hablando entre diferentes, quizá no deberían estar en la política de hoy. Bien, esto que antiguamente hace un año se llamaba abrir puentes, ahora se llama alta traición. ¿En serio? Están jugando con vosotros cuando os dicen que Pedro Sánchez hace alta traición a España. Que Pablo Iglesias está haciendo alta traición. Que están pactando con golpistas, con etarras. Cuando
Aquí lo tenéis cuando, si buscáis información, amigos míos, vais a ver que todos los partidos políticos pactan. Algo que se espera de la política. Seguimos. José María Aznar consiguió ser presidente gracias a los pactos con CiU y PNV. Seguimos. Después de la investidura fallida de Pedro Sánchez hace unos años, Mariano Rajoy empezó a contactar con otros partidos políticos. ¿Con quién contactó? Sí, con esos independentistas con los que ahora Pedro Sánchez pactaba. Y sí, justamente unos meses después, Ana Pastor conseguía ser presidenta del Congreso, Rajoy presidente de España, gracias a la abstención de estos partidos nacionalistas, como los llaman algunos ahora, golpistas. He querido hacer este vídeo para abrir los ojos a mucha gente que se cree cualquier cosa que diga la derecha. Hay mucha gente también que me dice, cuando hablamos de Unidas Podemos, que solo me sabe mencionar la casa que se ha comprado Pablo Iglesias. Vale, sí, Pablo Iglesias ha comprado una casa de 540.000 euros. Pero tenemos que decir que lo pagan entre dos. Dos con una hipoteca de 30 años. Si echamos cuentas, sale a 700 euros al mes. Además, Unidas Podemos es el único partido político que tiene su salario público, que podéis consultar. Igual que lo podéis consultar, podréis ver que donan el 50% de su salario. Unidas Podemos propusieron en el Congreso una bajada del salario. ¿Problema? Que obviamente el resto de partidos dijeron que no, por lo tanto no se pudo aplicar esta bajada del salario a los políticos. Bueno chicos, y esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado entretenido. Y bueno, pues como os digo siempre, por favor, sed muy retramongers, pero sed felices. Antes de irme os quiero decir tres cosas. Buscad la información, contrastadla para ver si es verdad o no lo es. Y por último, cuando hayáis hecho esto, reflexionad y pensad. Os quedan 2 días. Y ahora sí, sed muy retramongers, pero sed felices chicos. Chao, chao.